Listo. Bueno, como les estaba indicando, tenemos lo que es suma de vectores, ¿ya? En este caso, jóvenes, ustedes tienen que comprender lo siguiente. En la parte de suma de vectores jóvenes, tenemos varios métodos para sumar vectores, ¿sí? Tenemos los métodos analíticos y tenemos los métodos gráficos, ¿ya? Entre ellos, fíjense, voy a anotar aquí métodos gráficos. Aquí está, métodos gráficos. En un examen jóvenes, por lo general, ustedes no van a usar los métodos gráficos, ¿sí? En el examen casi no entran los métodos gráficos. Solo hay un método gráfico que entra, que es el método del paralelogramo. El primer método gráfico, inciso A, es el método del triángulo, ¿ya? Simple, como su nombre lo dice, solamente sirve para sumar tres vectores, ¿ya? Para sumar tres vectores, ¿ya? Y con esos tres vectores forman un triángulo, nada más. El segundo método es el método del polígono, ¿ya? Y el tercer método es el método aparte del polígono, tenemos el método del paralelogramo. Yo sé que todos el método del triángulo, del polígono, el método del triángulo y el paralelogramo lo han debido ver, pero el método del polígono, me imagino que no se deben dar cuenta, pero más o menos es este el método del polígono, fíjense. Es donde ustedes dibujan un vector, empieza aquí, y donde termina ese vector comienza otro vector, luego de aquí comienza otro vector, ¿no es así? Y luego tiene otro vector por aquí, ¿ya? Y ese va a ser más o menos el final. Ese es el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? En que ustedes jóvenes tienen que simplemente unir el punto final con el punto inicial de esa forma. Y este obviamente va a ser otro vector, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante, jóvenes, es que en suma de vectores, ustedes cada vez que sumen vectores, como resultado les va a dar otro vector, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí tienen 1, 2, 3, 4 vectores, como resultado me da este otro vector que le llamamos vector resultante, ¿ya? Ahora, el método del paralelogramo ya lo hemos visto con lo de la ley de seno y la ley de coseno, ¿no es así? Aquí vamos a colocar lo siguiente, a ver, atienda. Ahora vamos a ver los métodos analíticos, ¿está bien? Disculpe, ¿la está grabando la clase? Sí, sí, la estoy grabando, a ver. Sí, está grabando, ya. Luego tenemos los métodos analíticos, ¿ya? Los métodos analíticos jóvenes, en este caso, tenemos el inciso A, que es el método de suma algebraica, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo utilizo este método? Jóvenes, este método se utiliza cuando los vectores son colineales o paralelos, ¿está bien? ¿Ya? Y como su nombre lo dice, suma algebraica solamente se suman de forma normal. Fíjense, a ver, ahorita les voy a explicar a qué me refiero con suma algebraica de esa manera. ¿Ya? Imaginemos que tenemos dos ejes así. Y sobre estos ejes tenemos varios vectores, fíjense. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, tenemos ahí el vector C, tenemos aquí el vector D y luego tenemos el vector E, ¿ya? Si yo les pidiera calcular la resultante de ese vector jóvenes, ¿cuánto sería? ¿O cuál sería? ¿Ya? En este caso, jóvenes, la resultante del vector sería de la siguiente manera. Lo único que tengo que hacer es sumarlos nada más. Esperen un ratito a ver. Sumatoria. Es una sumatoria normal, por eso se llama el método de suma algebraica. Pero estos vectores, fíjense, son paralelos. A, B y C con D y E son paralelos. Pero A, B y C son colineales, como D y E son colineales. Entonces, ¿cuándo yo utilizo la suma algebraica? Cuando sean paralelos o colineales, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, aquí fíjense, la resultante en este caso, pero no se ve ese color, ¿no? Voy a cambiar de color. Bueno, jóvenes, entonces en este caso la resultante para este ejercicio simplemente sería el vector A menos el vector B más el vector C. ¿Por qué el vector B es negativo? Porque va hacia el eje X negativo. Ahora, el vector D también va a ser positivo
y el vector E va a ser negativo, ¿no es así? Entonces, eso sería, jóvenes, el método de suma algebraica, ¿ya? Luego vamos a pasar al segundo método, que es el inciso B, que es el método o el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Bueno, jóvenes, en este método de aquí solamente sirve para sumar dos vectores, ¿ya? Pero esos vectores tienen que cumplir una condición. Sirve para sumar dos vectores que sean perpendiculares, que sean ortogonales o que sean transversales. Perpendicular, transversal y ortogonal es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son vectores perpendiculares. Fíjense, aquí yo tengo este vector A y luego tenemos este vector B. ¿No es así? Entonces, de esa manera tenemos estos dos vectores y son perpendiculares. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de 90 grados. No se olviden, el teorema de Pitágoras solamente sirve para sumar dos vectores. Y, jóvenes, como resultado me va a dar ese tercer vector que se llama el vector resultante. Si quieren le ponen resultante o si quieren le ponen de esta forma, vector resultante. Igual da lo mismo. ¿No es así? Entonces, para este caso, jóvenes, el vector resultante obviamente va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más el vector b al cuadrado, ¿no es así? De esa forma es como se calcula, ¿ya? Y otra cosa muy importante es lo siguiente, a ver, atiendan. Espera un momentito, a ver. Ya. De la siguiente forma, fíjense, ¿qué pasaría si yo a este vector hago el método de descomposición rectangular? Eso quiere decir que estos dos vectores me forman un rectángulo. A eso me refiero con el método de descomposición rectangular. Fíjense de esa forma. Espera un ratito, lo voy a borrar eso que dice vector resultante. Ya. De esa manera. Entonces, no se olviden, jóvenes, eso lo que está con amarillo es el vector resultante. Y el valor de un vector resultante, no se olviden que es el tamaño que tienen, ¿es así? Entonces, dígame, hay otras personas que dibujan a este como el vector resultante. A otros, para otras personas, es este el vector resultante. Dígame, la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí? ¿Qué dicen? A ver. No, Sí. no, es la sumatoria de A y B. Exacto, jóvenes, son iguales. Fíjense, estas dos diagonales son exactamente iguales porque este es un rectángulo. Si ustedes agarran una regla, dibujan un rectángulo y miden con su regla de aquí hasta aquí y luego miden de aquí a aquí, es lo mismo, ¿sí? Tiene el mismo valor. Entonces, cualquiera de estas dos que ustedes calculen, se calcula con esta fórmula, ¿sí? Que es la fórmula de Pitágoras. ¿No es así? Que es exactamente la fórmula de Pitágoras. ¿Ya? No se olviden, por favor, método de suma algebraica sirve para sumar varios vectores. El método del teorema de Pitágoras solamente sirve para sumar dos vectores que sean perpendiculares. Y el inciso C, jóvenes, es el método de la descomposición rectangular o descomposición rectangular. ¿Ya? Descomposición rectangular. Bueno, jóvenes, este método de descomposición rectangular es el más completo. Sirve para sumar n vectores, ¿sí? N vectores, no tiene condiciones. Los vectores pueden ser perpendiculares, los vectores pueden ser colineales o paralelos, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, la condición principal es que cada vector se dibuje de esta forma, con su componente rectangular. Por ejemplo, fíjense, voy a dibujar un eje de coordenadas, ahí está. Voy a dibujar este vector, ahí está. Y ese vector, obviamente, jóvenes, tiene sus componentes rectangulares. Fíjense, imaginemos que yo tengo una linterna y alumbro hacia abajo. Aquí está la linterna y alumbro hacia abajo. Este vector me va a reflejar una sombra en el piso, ¿no? O en el eje X. Ahí está. Y esa sombra va a ir desde este punto hasta este punto, ¿no es así? Y a ese también se le conoce como otro vector. ¿Sí? Ese es otro vector. ¿Ya? Y también tiene un nombre. Podemos ponerle cualquier nombre, pero para no chiparnos le voy a colocar A.
pero A en el eje X, ¿sí? Porque si yo le coloco A, estaría diciendo que la distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí, y sabemos que no es así, ¿no es así? ¿Ya? Y después ponemos la linterna en este otro lado, y este vector me va a reflejar una sombra en esta pared, que sería de esta manera. Ahí está. Y obviamente, jóvenes, la distancia que hay desde aquí, desde el origen hasta este punto de intersección, también es otro vector, ¿sí? Y eso lo vamos a colocar de esta manera. Y también tiene su propio nombre. En este caso le vamos a llamar A, pero en el eje Y. ¿No es así? A en el eje Y. Ahora imaginemos que este vector tiene su ángulo θ, ¿ya? Y yo quiero saber cuánto vale AX y cuánto vale AY, ¿ya? No se olviden, jóvenes, por favor. Fíjense, por eso se llama descomposición rectangular, porque cada vector me forma un rectángulo. Y miren, aquí yo estoy formando un rectángulo, ¿no es así? Ahora una cosa, la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿es la misma distancia que hay de aquí a aquí, no es así? ¿O no? Sí. Es la misma distancia. No, sí. Por eso a esa parte de arriba también le voy a llamar AX, porque es el mismo vector. Ahora, la distancia, la altura que hay de aquí hasta aquí, es la misma altura que hay de aquí a aquí, ¿no es así? Sí. Entonces, a ese también le voy a llamar el vector AY. Bueno, imaginemos que yo tengo el valor de A, pero no, obviamente no voy a tener el valor de AX ni de AY. Imaginemos que A tiene, qué sé yo, 10 newton. No importa igual, ¿sí? Ahora, yo quisiera saber cómo calcular AX y AY, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es funciones trigonométricas. Tengo que aplicar seno o coseno, fíjense, y lo vamos a hacer de esta manera. Si yo aplico el seno de θ, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es así? En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto, jóvenes, Ahí. exacto. El cateto opuesto es el cateto que se encuentra al frente del ángulo. Aquí está θ, y ¿cuál es el cateto que está al frente del ángulo? Es AY. Por lo tanto, aquí va a ser cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa es A, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Pero yo lo que quiero es calcular AY. Entonces de aquí yo tengo que despejar. Fíjense, AY va a ser igual. Este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Listo, jóvenes, de esa forma. ¿Ya? Ahora, tengo que aplicar coseno. Ya les dije que es con seno y con coseno. Sabemos que coseno es cateto opuesto sobre, cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso va a ser AX, ¿no? Sí. Dividido entre la hipotenusa. De esta manera, jóvenes, despejamos AX y eso va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de θ. Bueno, jóvenes, entonces, si nosotros tuviéramos más vectores, como en este caso, fíjense, ¿sí? Todos esos vectores que tienen ángulos, como aquí se puede observar 40 y 30 grados, ¿ya? Todas sus componentes en X siempre van a ser la hipotenusa por el coseno de su ángulo. Y las componentes en Y siempre van a ser la hipotenusa por el seno de su ángulo. ¿Está bien? Así lo vamos a calcular. Ahorita lo vamos a resolver este ejercicio, no se preocupen. ¿Sí? Solamente que tiene que haber una condición, es que para que siempre se cumpla esto, que AX sea por el coseno del ángulo y AY sea la hipotenusa por el seno del ángulo, hay una condición, que todos esos vectores, su ángulo tienen que chocar con X, así como lo estamos viendo en este ejercicio. Fíjense, en este ejercicio sí choca en el eje X, ¿no? ¿Ya? Sí está chocando con el eje X. Ah, y otra condición es que tiene que ser el ángulo menor a 90 grados, ¿ya? Y sí cumple con eso. Aquí es 40 y aquí es 30 grados, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, esos serían los métodos más importantes, ¿ya? Y hay otros dos métodos más que ya lo hemos visto la semana pasada, que es la ley de seno y es la ley de coseno. ¿Está bien? La ley de seno y la ley de coseno, ¿sí? Ya lo hemos visto y hemos usado métodos gráficos y también hemos usado métodos analíticos en la ley de seno y la ley de coseno. Bueno, jóvenes, entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué me dice la pregunta? Fíjense. La pregunta me pide encontrar la resultante del sistema, la resultante del siguiente conjunto de fuerzas y el ángulo que forma con la horizontal.
Bueno, jóvenes, fíjense aquí, ¿cuántos vectores tenemos? Tenemos el vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. ¿Ya? Esperemos un ratito a ver. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, estos 4 vectores yo los tengo que sumar, ¿sí? Con el método de descomposición rectangular. Eso quiere decir que este vector 2 tengo que descomponerlo y formar un rectángulo. Este vector 3 tengo que descomponerlo y formar un rectángulo. Pero el vector 4 y el vector 1 no puedo formar un rectángulo porque se encuentran sobre cada eje. Por ejemplo, el vector 1, la fuerza 1 está sobre el eje X. La fuerza 4 está sobre el eje Y, ¿no es así? Y no puedo formar un rectángulo porque no tienen ángulo. Solo los vectores que tienen ángulo forman un rectángulo. ¿Está bien? Bueno, entonces sobre esto voy a dibujar el rectángulo para estos vectores. Fíjense de la siguiente manera. Vamos a hacerlo así. Espera un ratito. Por ejemplo, fíjense el vector 2. Primero voy a dibujar un rectángulo con el vector 2. ¿Ya? Voy a descomponerlo de forma rectangular y vamos a hacerlo de esta forma. Ahí está. Entonces aquí fíjense, me sale otro vector, ¿no? Ya saben. A ver, espera un momentito. Ya, ahí está. De esta manera, joven. ¿Ya? Y este vector obviamente tiene un nombre. Le voy a llamar el vector F2, pero en el eje X. ¿No es así? ¿Ya? Continuemos descomponiendo rectangularmente. Vamos a descomponerlo de esta manera, ¿ver? Fíjense, ya tenemos un rectángulo, ¿no es así? Con el vector F2. Ahora falta aquí, tenemos otro vector, ¿no? Entonces lo dibujamos. Entonces, para no complicarnos, a este vector lo voy a llamar F2, pero en el eje Y. ¿No es así? Fíjense, yo tengo el valor de F2 que es 6 newton, pero no tengo el valor de F2 en X ni el valor de F2 en Y. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahora voy a descomponer este otro vector F3. De la misma forma, ¿no? Vamos a formar un rectángulo. Ahí está. Entonces a este le vamos a... Aquí tenemos otro vector que le vamos a llamar el vector 3 en el eje Y. ¿Está bien? Y luego dibujamos hacia arriba para chocar con el eje X. Fíjense, no se olviden de ese ángulo, es 30 grados, ¿ya? Y listo. Aquí tenemos otro vector, jóvenes. ¿No es así? Que se va a llamar el vector F3, pero en el eje de las X. ¿Ya? Creo que no se nota. Voy a volver a... Ahí está. El vector F3 en el eje de las X. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder calcular con el método de descomposición rectangular? ¿Ya? Bueno, aquí todavía no les puse la fórmula, pero en este ejercicio directamente les voy a colocar. Cuando ustedes vean cada vez, jóvenes, que tienen que calcular el vector resultante con el método de descomposición rectangular, entonces este método de descomposición rectangular, jóvenes, es la combinación de este método, que es suma algebraica, y de este otro método, que es Pitágoras. ¿Ya? Aquí lo voy a anotar, fíjense. Cuando yo quiera calcular el vector resultante, ahí está. El vector resultante, jóvenes, va a ser igual. Espera un ratito. Ahí está. Ahora sí. El vector resultante, jóvenes, para este ejercicio va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los vectores, perdón, en este caso son fuerzas, de la sumatoria de todas las fuerzas en X elevado al cuadrado, más la sumatoria de todas las fuerzas en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? De esa manera es como se calcula el vector resultante. Pero ¿cómo yo calculo la sumatoria de fuerzas en X y cómo yo calculo la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Sí? Como su nombre lo dice, jóvenes, sumatoria de fuerzas, suma de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica esto? Me dice que sume todas las fuerzas que se encuentran en el eje de las X. ¿Cuántas fuerzas, fíjense, desde aquí hasta aquí, cuántas fuerzas hay en el eje de las X? ¿Hay una, hay dos o hay tres? Tres. Tres. Hay tres fuerzas, ¿no es así?
Todas las fuerzas que están en el eje X positivo, obviamente van a ser positivos. Todas las que están en este otro eje van a ser negativas. Por lo tanto, aquí la fórmula va a ser de la siguiente manera. Fíjense, va a ser fuerza 1 más la fuerza 2, pero en el eje X, y menos la fuerza 3 en el eje de las X. Ahora fíjense, este vector es la componente en X y este otro vector es la componente en X, ¿no? Entonces yo les dije que todos los vectores que estén en el eje de las X van a ser igual a su hipotenusa por el coseno de su ángulo. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Otra vez, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza 1 más la hipotenusa de F2 en X va a ser F2 por el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo tiene F2? 40 grados, ¿no es así? Listo. Menos ahora, la hipotenusa de F3 en X va a ser F3 por el coseno de su ángulo. ¿Cuál sería su ángulo de F3? 30 grados. 30 grados. Y listo, jóvenes. De esa manera ya puedo calcular la sumatoria de fuerzas en X. Fíjense. Ah, y otra cosa, no se olviden que cuando ustedes suman vectores, como resultado yo tengo otro vector, y aquí este vector se llama sumatoria de fuerzas en X. Sumemos. El vector F1 vale 8 newton, ¿no? Más la fuerza 2 es igual a 6 newtons por el coseno de 40 grados. Ahora menos F3 que vale 3 newtons por el coseno de 30 grados. Listo, jóvenes, por favor calculen cuánto es la sumatoria de fuerzas en X. Usen su calculadora, por favor. Verifiquen que esté en grados su calculadora. 9,99. 9,99. ¿A todos les sale lo mismo? Sí. Podríamos redondearlo a 10, ¿no? Porque es 9,99. Listo, 10 newtons. Bueno, jóvenes, entonces, ahora tengo que calcular la sumatoria de vectores de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y como su nombre lo dice, tengo que sumar todos los vectores en el eje de las Y, ¿no es así? Entonces, fíjense aquí, jóvenes. ¿Cuántos vectores tengo en el eje Y? De la misma forma, tengo 3 vectores, ¿no? Tengo estos dos que son positivos y tengo este de aquí que es negativo. Por lo tanto, lo vamos a colocar de esa manera. Primero voy a colocar F4 más F2 pero en el eje Y menos F3 en el eje de las Y, ¿no es así? Y como ya les expliqué hace rato, estos dos vectores son componentes en el eje Y. Entonces, ¿cómo se calculaban las componentes en el eje Y? Siempre las componentes en el eje Y van a ser igual a su hipotenusa por el seno de su ángulo. Ya no por el coseno, ahora es por el seno. ¿Sí? Hacemos eso entonces. Aquí, jóvenes, fíjense, va a ser sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a F4, más la sumatoria, más la fuerza 2 en el eje Y, que va a ser igual a su hipotenusa, F2, pero en este caso por el seno de su ángulo, que sabemos que es 40 grados. Menos ahora F3 en Y, que sabemos que va a ser igual a su hipotenusa, que es F3, por el seno de su ángulo, que sería 30 grados, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ahora sí podemos empezar a calcular. Fíjense, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a F4, que sabemos que es igual a 5 newtons, más F2, que sabemos que es igual a 6 newtons por el seno de 40 grados. Ahora, menos F3, que sabemos que es igual a 3 newtons por el seno de 30 grados. Por favor, jóvenes, calculen cuánto sería la sumatoria de fuerzas en Y. 8,09. Ya, 8,09. Podemos redondear a 1, ¿no? 8,1 newton. ¿Sí? Bueno, jóvenes, fíjense, ya hay que calcular la sumatoria de fuerzas en X y ya hay que calcular la sumatoria de fuerzas en Y.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya puedo calcular la resultante. Fíjense, ¿ya? Entonces, voy a calcular. En la parte superior lo vamos a calcular. Fíjense. Eso quiere decir, jóvenes, que la Disculpa, a mí resultante... me sale Me 7,4. salió A mí 7,35. me salió También me salió 7,3. 7,35. Ya, bueno, está bien, jóvenes, lo vamos a corregir. Puede ser que la compañera se haya equivocado. Revísenlo, por favor. 7,35 newton, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sí. Bueno, jóvenes, la compañera que se ha equivocado, por favor, fíjese su calculadora si no está en radianes, ¿ya? Y si le sigue saliendo diferente, avísenos para que yo les pueda ayudar a cambiarlo su Sí, ya me calculadora. salió el 7,35. Ya, está bien. Coloqué Ya. mal un número. Ya, está bienísimo ya. Bueno, jóvenes, entonces aquí aplicamos raíz cuadrada y sabemos que la resultante suma, la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado. Esta es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces colocamos 10 newtons al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Esta es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces colocamos paréntesis. 7,35 newtons elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿a cuánto va a ser igual la resultante? Calcúlenlo. 154. 12,4. 12,41. 12,41. Muy bien, jóvenes. 12,41 newton. Ese sería, jóvenes, el valor del vector resultante. ¿Sí? Ese sería el valor del vector resultante. Pero ¿qué más me pide la pregunta? ¿Ya? Perdón. En la pregunta me pide el ángulo que forma con la horizontal, dice. Bueno, este vector, no se olviden, como resultado, o sea, es suma de estos cuatro vectores, ¿no? Sí, es suma de estos 4 vectores y como resultado me ha dado este vector, que es el vector resultante, ¿ya? Ahora, este vector resultante también tiene un ángulo, y eso es lo que me pide la pregunta. Quiere que calculemos el ángulo de ese vector. ¿Sí? Quiere que calculemos el ángulo que tiene ese vector. Ahora, para que ustedes sepan cómo calcular el ángulo, también les voy a enseñar a dibujarlo. Fíjense en este caso, ¿ya? Voy a dibujar obviamente un eje de coordenadas X y Y. Ya, espera un ratito, a ver, voy a tratar de hacerlo recto. Tengo un problema, no se nota ahí, ¿no? Ya. Una pregunta, ahí es 10 elevado al cuadrado, ¿no ves? Sí, 10 elevado al Y cuadrado. 7, si 10 elevado al cuadrado es 100, ¿por qué es 12,41? Porque tenés que sacarle la raíz cuadrada. Ah, perdón, sí, sí. Ah, Sí, sí. ya. Bueno, jóvenes, fíjense, voy a dibujar el eje de coordenadas así. Ahí está el eje X. Uy. Y ahí está el eje de las Y. ¿Sí? Aquí colocamos eje de las X. Y aquí colocamos eje Y. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo quieren dibujar a escala, lo pueden hacer en su cuaderno. Fíjense, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 10 newtons. Entonces, de aquí hasta aquí yo voy a dibujar más o menos 10 newtons, ¿sí? De esta manera, fíjense, a ver. Desde el origen, por aquí, no sé si se nota, ya digamos hasta ahí, ¿no? Ese va a ser el vector de la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Fíjense, este tamaño más o menos es 10 newtons, ¿no? Si ustedes lo dibujan con su cuaderno en cuadritos, digamos que son 10 cuadritos, ¿ya? Ahora, este va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es así? Y ese lo vamos a dibujar como 7 cuadritos casi y medio, ¿no? Entonces tiene que ser más pequeño, ¿no es así? Entonces lo dibujamos y vamos a exagerar, digamos, que es de ese tamaño. Tal vez es un poquito más grande, pero para que se note la diferencia, ahí está. Ese para mí va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, tengo que hacer descomposición rectangular otra vez. Este vector, a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, voy a dibujar una línea recta que es paralelo a la sumatoria o paralelo al eje X. De esta manera, fíjense. Ahí está. Ahora, donde termina el vector fx aquí, voy a dibujar hacia arriba una línea imaginaria de esta manera.
Pero la cuestión es que tengo que formar, ya saben, un rectángulo. Ahí está, jóvenes. Ahora, tengo que dibujar el vector resultante. Uno, el origen, fíjense, el origen con este punto de intersección, ¿es así? De esa manera es como tengo que dibujar el vector resultante. Entonces, unimos los dos puntos. Ahí está. Y vamos a tener, jóvenes, el vector resultante. ¿Sí? Pero la pregunta me dice lo siguiente. El ángulo que forma el vector resultante con la horizontal. Entonces, chicos, me está pidiendo este ángulo. Porque también me puede pedir el ángulo que choca con el eje de las Y, que sería este otro ángulo, ¿no? Sería el ángulo con la vertical, que diría la pregunta, ¿no? Sí, pero en este caso, en esa pregunta me pide el ángulo que forma con la horizontal, o sea, tita. No me pide alfa, me pide tita. Ahora, jóvenes, cuando quieran calcular ustedes la dirección del vector resultante, cuando quieran ustedes calcular la dirección del vector resultante, quiero poner. Espera un momento, no sé por qué no puedo escribir bien. Ya, ahí está. Entonces, jóvenes, la dirección del vector resultante, o sea, de R, ¿ya? La dirección de R se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Siempre van a calcular con la tangente. Ahí está. Ahora díganme ustedes, jóvenes, ¿a qué es igual la tangente? Cateto. Esto sobre Opuesto sobre adyacente. Entonces, el cateto opuesto de tita, ¿cuál sería? Sería este vector, que es este mismo, ¿no? sí, Sí. Entonces aquí le voy a poner sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, cateto opuesto, jóvenes, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y dividido entre la sumatoria, entre cateto adyacente, ¿no? Que sería la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, jóvenes, de aquí yo tengo que despejar tranquilamente lo que es tita y me va a quedar tangente elevado a menos 1, o arco tangente también, de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Y bueno, reemplazamos los datos, chicos, y me va a quedar ¿a cuánto? Aquí arriba es 7,35 newtons dividido entre 10 newtons, ¿no? ¿Cuánto sería tita, joven? 36,32. 36.32. 31. Bueno, jóvenes, de esa forma se calcula. Ya, de esta manera es como se calcula la dirección del vector resultante. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Todo claro. Ahora, ¿qué pasaría si les pide calcular el ángulo que forma con la vertical, que sería el eje Y? ¿No es así? En el eje Y. O sea, me pediría alfa, ¿no? Pueden calcular tita igual, como con esa misma fórmula. Si tita es 36,32 grados, ¿cuánto sería alfa, jóvenes? 90 grados menos 36,32 grados. ¿Cuánto sería? 53,60. 53,68. Eso, ese sería el ángulo alfa. Pero eso solamente sería en el caso de que les pida con la vertical, ¿no es así? Ahora, a veces no dice nada, digamos, solamente dice el ángulo de la resultante. Y cuando les pide, jóvenes, el ángulo de la resultante, siempre tienen que calcular el ángulo que choca con el eje X, ¿ya? Siempre. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces fíjense, ¿yo por qué he dibujado de esta manera el vector resultante? Porque la sumatoria de fuerzas en X es positiva y la sumatoria de fuerzas en Y es positiva. Por eso me sale esta gráfica. ¿Qué pasaría si aquí fuera negativo? Entonces la sumatoria de fuerzas en X tendría que ir en el eje X negativo aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si la sumatoria de fuerzas en Y fuera negativa? Entonces ya no tendría que ir hacia arriba, sino que tendría que ir hacia abajo, ¿ya? Entonces la gráfica puede variar, no siempre va a ser esta misma. Va a depender de las fuerzas, de la sumatoria de fuerzas en X y de la sumatoria de fuerzas en Y. A veces sale positivo, como en este caso, a veces una de las dos sale negativa, o a veces las dos salen negativas, ¿ya? Si sale eso, no se preocupen. Ahora otra cosa, si en caso de que les salga negativo uno de los dos, cuando ustedes calculen el ángulo, aquí sí o sí tienen que colocar el signo. Si les salió negativo, por ejemplo, aquí menos 7,35, aquí tienen que colocarle menos 7,35 dividido entre 10 newtons.
¿ya? Tienen que colocarle sí o sí el signo negativo, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Hay alguien Una más? consulta más en ese. ¿Cómo? Una consulta más en ese. En el Dígame. caso de que nos pidieran el ángulo que se forma entre el vector resultante con otro de los vectores. Ya. Si te pide el otro ángulo, que sería este, por ejemplo, porque no hay más, ¿no ves? Porque este ángulo de aquí, fíjense, es 90 grados. Si te pide el otro ángulo, sería este otro. Y este otro sería el mismo de este. Sería alfa igual. ¿No es así? Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, no con los que tiene ahí, sino con otro de los vectores, por ejemplo, F4. El ángulo que hay Ah, entre... no les va a pedir de esa forma. Ah, ya. Ni idea que les pidan. 100 porque, fíjense, ya tenemos, o sea, el F, ¿cómo se llama? El ángulo de F4, F4, ¿cuánto es? 90 grados, porque está en el eje lleno, ¿ves? Ahora, si me pidiera con otro vector, es difícil, no creo que, la verdad nunca he visto que pregunten de esa manera. ¿Ya? Ya. Ok, ¿Hay alguien más gracias. que tenga alguna otra pregunta? ¿Nadie? Sí. ¿Nadie? Ya. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera es como se resuelve el método de composición rectangular. Ahora, a veces hay algunos jóvenes que, claro, saben el método, pero después se les presenta de otra forma el ejercicio y no saben cómo resolverlo, como en este caso, fíjense, ese otro ejercicio. Este ejercicio, jóvenes, también es descomposición rectangular. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y este otro? Es que este ejercicio está en un eje de coordenadas y ese de aquí no está en un eje de coordenadas. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando el docente me da este tipo de ejercicio? Entonces, todos estos vectores, ¿cuántos son? Miren, son 5 vectores. Todos estos vectores jóvenes yo los tengo que llevar a un eje de coordenadas. Y una vez que lo lleve a un eje de coordenadas, recién hago los mismos pasos que he hecho aquí. ¿Está bien? Bueno, vamos a resolverlo entonces. Fíjense, en esta pregunta me dice exactamente lo mismo. Hallar el módulo y la dirección del vector resultante de la suma de los siguientes vectores. Aquí me equivoqué, ¿no? Después lo corregimos ya. Entonces tenemos 5 vectores. Estos son sus valores. 4, 15, 6, 2 y 8 unidades. No dice Newton nada. Si no dice nada, se toma en cuenta como si fueran unidades nada más. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, Que jóvenes, entonces apaguen su audio. ya lo silencié, no se preocupen. Bueno, jóvenes, entonces lo que tenemos que hacer, como ya les dije, es llevar todos esos ejercicios a un eje de coordenadas, ¿no? Esperen un momentito. Ahorita dibujamos el eje de coordenadas. Y vamos a hacer de esta forma, fíjense. A ver, no sé si se nota. ¿Se nota? Ahora sí se nota. Vamos a hacer en otro lado. Bueno, jóvenes, ahí está el eje de coordenadas, ¿no es así? No se olviden, este de aquí va a ser el eje de las X. Este de aquí va a ser el eje de las Y. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces tengo que empezar a dibujar todos los vectores. Primero voy a empezar con el vector 1. Este para mí va a ser el vector 1. Por esa misma razón, entonces, como no tienen nombres, ustedes tienen que colocarle los nombres. Para mí este va a ser el vector 1. Obviamente este va a ser el vector 2. Este va a ser el vector 3. Este va a ser el vector 4. Y este va a ser obviamente el vector 5, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces voy a empezar a dibujar. Voy a empezar con el primer vector, con el vector 1. Y el vector 1 está sobre el eje Y negativo, entonces lo voy a dibujar hacia abajo. ¿Está bien? Lo vamos a dibujar hacia abajo. ¿Sí? Fíjense, entonces este vector sale de aquí y lo dibujamos más o menos hasta el final casi. Ahí está. ¿Sí? Entonces para mí este, jóvenes, va a ser el vector 4. Ya sabemos cuánto vale, ¿no? El vector 4 vale 4 unidades, ¿no? Ahí está.
Luego vamos a dibujar otro vector, a ver, el siguiente, el vector 2, que está en este cuadrante, fíjense. ¿No es así? Va a estar en este cuadrante. Entonces lo dibujamos de la siguiente manera, fíjense. Ahí está. Ese va a ser el vector. Espera un ratito. Disculpa, hasta las 11:30 es la clase, ¿verdad? Hoy día vamos a pasar hasta las 2:15 porque hemos empezado tarde. ¿Ya? 2 horas yo tengo que completar sí o sí. ¿Sí? ¿Y cómo estás haciendo con la asistencia? No, no se toma asistencia, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. Ese sería el vector 2. Y me dice que tiene un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿no? Entonces dibujamos eso. 45 grados, ahí está. Ese sería el vector 2. Ahora tengo que dibujar el vector 3. Está sobre el eje X, entonces lo dibujamos. Disculpa, el vector 2 no sería un poquito más largo porque serían 15 unidades. No importa el tamaño, jóvenes. Lo que pasa es que quiero dibujarlo ahorita para que no choquen, ¿sí? Para que no choquen, digamos, no coincidan. Por eso lo estoy dibujando de diferentes formas. ¿Ya? Claro, obviamente el vector 2 sería más largo, ¿no? A diferencia del vector 4, a diferencia del vector 3, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes lo pueden dibujar mejor en su cuaderno, ¿está bien? Lo que pasa es que para mí es un poco limitado, así que por eso lo estoy dibujando el vector 2 más cortito, para que cuando yo haga la descomposición rectangular no choque, ya no choque con la punta de ese otro vector, digamos, y no se confundan, ¿ya? Ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero. Ese sería el vector 3, jóvenes, ¿ya? Luego tenemos el vector 4, que va a ir hacia arriba, ¿no? Fíjense. Ahí, este lo vamos a hacer más chiquito, porque sabemos que es pequeño, ¿no? Ya, ahí está. Bueno, ese va a ser el vector 4. Ahora tengo que dibujar el vector 5, ¿sí? El vector 5, lo vamos a dibujar de esta forma, fíjense. Ahí está. Ese de ahí va a ser el vector 5. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar a resolver el ejercicio... 60 grados ahí. Ay, perdón, el ángulo falta 60 grados, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Bueno, fíjense, es básicamente el mismo ejercicio que teníamos aquí, solamente que aquí teníamos 4 vectores y tenemos 2 vectores con ángulos. Aquí tenemos, fíjense, 5 vectores, pero también tenemos 2 vectores con ángulos. Y los dos precisamente chocan con el eje de las X. ¿Sí? Los dos chocan con el eje de las X. ¿Está bien? Hay algunos docentes jóvenes que en vez de darle estos ángulos que le están dando, que le estoy mostrando ahorita, hay algunos que les dan así, fíjense, a ver, por ejemplo, a ver, digamos el vector 5, digamos. En vez de darle los 60 grados, les da de esta forma. Ahí está, este es el vector 5. Y en vez de darle los ángulos de 60 grados como le está dando ahorita, les da este otro ángulo, que es 120. ¿Ya? Y yo ya les dije, jóvenes, ustedes para poder resolver este ejercicio, el ángulo siempre tiene que chocar con el eje X. Y fíjense, este sí choca con el eje X, ¿no? Pero yo les dije clarito que los ángulos tienen que ser menores a 90 grados. ¿Ya? Entonces no me conviene usar los 120, me conviene usar su complemento, que sería los 60 grados, ¿no? ¿Sí? Si el ingeniero me ha dado estos 120 de datos, 120 grados de dato, no importa si utilizo los 60, esto lo borro igual y trabajo con los 60 grados, porque me conviene, porque es más fácil. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, continuamos entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que descomponer los vectores. ¿No es así? Fíjense, aquí lo voy a descomponer. Primero el vector 5. No importa con cuál empiece, igual da lo mismo. Esperen un ratito a ver. Nada, ¿qué estoy haciendo? Ya. Entonces, primero voy a empezar a descomponer el vector 5. Entonces descomponemos, fíjense, el vector 5 tiene que tener su vector en el eje X y en el eje Y. Ahí está, jóvenes, fíjense. Ese va a ser el vector 5 en el eje Y, ¿no es así? ¿Sí? Tiene que formar un rectángulo. Ya ustedes lo hacen más rectito, ¿no? Entonces dibujamos de esta forma. Es un poquito más complicado dibujarlo en la tablet que en un cuaderno. Ahí está. Y este se va a llamar el vector 5, pero en el eje X, ¿no?
¿Qué más tenemos? Ahora tenemos que descomponer el vector 2. Listo, jóvenes. Ahí tenemos el vector 2. Su componente del vector 2 se va a llamar vector 2 en el eje X. Y de la misma manera descomponemos este otro vector. Y este se va a llamar el vector 2 en el eje Y. Listo, jóvenes. De esta forma, fíjense, ya tenemos el método de descomposición rectangular. ¿No es así? Y como ustedes ya saben, chicos, para calcular la resultante con el método de descomposición rectangular, yo tengo que usar la siguiente ecuación. La resultante siempre va a ser igual, en este caso va a ser ahora sumatoria de vectores en X elevado al cuadrado más la sumatoria de vectores en Y al cuadrado. ¿Ya? La anterior ejercicio eran fuerzas, por eso puse sumatoria de fuerzas. Aquí son vectores y es lo mismo, la fuerza es un vector, ¿no? Es exactamente lo mismo, así que no va a haber problema. Sumatoria de vectores en X más la suma de vectores en Y elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora yo tengo que calcular la suma de vectores en X y la suma de vectores en Y. Primero, sumatoria de vectores en X. ¿Cuántos vectores hay en el eje X, jóvenes? Fíjense a ver. 3 hay. 3 vectores, ¿no? Fíjense, aquí hay un detallito en la gráfica. Aquí abajito, miren. A este le puse vector 4. Y sabemos que es el vector 1, ¿no? Ahí me equivoqué. Le voy a cambiar eso. Le voy a poner vector 1 primero. Para que no nos confundamos. Listo. Ahora sí. En el eje de las X tenemos 3 vectores. Tenemos el vector 3, tenemos el vector 2 en X y tenemos el vector 5 en X. Los primeros dos son positivos, ¿no? El vector 3 más el vector 2 en el eje X. Ahora menos el vector 5 en el eje X. ¿Está bien? Continuamos. La sumatoria de los vectores en X van a ser iguales a el vector 3 más... Ahora, ¿cómo calculamos esta componente en X? ¿Ya? Ya sabemos, ¿no es así? Que todas las componentes en X van a ser igual a su hipotenusa por el coseno de su ángulo. Entonces, fíjense aquí, vector 2 en X. ¿Cuál es su hipotenusa del vector 2 en X? Va a ser esta, el vector 2, ¿sí? Entonces colocamos vector 2 por el coseno de su ángulo, que sabemos que su ángulo es 45 grados. ¿Es así? Menos ahora el vector 5 en X, que va a ser igual a su hipotenusa, que es el vector 5, por el coseno de su ángulo, que en este caso es 60 grados. ¿No es así? Bueno, jóvenes, ahora lo único que me queda por hacer es reemplazar los datos y calcular. Fíjense, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual al vector 3. Aquí está el valor del vector 3, 6 unidades. Colocamos entonces. Aquí va a ser 6 unidades más el vector 2, que vale 15 unidades. Entonces colocamos 15 unidades por el coseno de 45 grados. ¿Está bien? Menos, ¿sí? El vector 5, que sabemos que vale 8 unidades, ¿no? Entonces aquí va a ser 8 unidades por el coseno de 60 grados. Por favor, calcúlenlo, jóvenes, y a cuánto sería igual la sumatoria de fuerzas en X. O la sumatoria de los vectores en X. 12,6. 12, 6. ya. Unidades, ¿no es así? Bueno, jóvenes, esa sería la sumatoria de los vectores en el eje X. Ahora tengo que calcular la sumatoria de vectores en el eje Y, ¿no es así? Y lo hacemos de la siguiente manera. Sumatoria de vectores en Y. ¿Cuántos vectores tenemos en el eje Y ahora? Fíjense, según esta gráfica, tenemos 4. ¿No es así? 4 vectores. Exacto, 4 vectores. Tenemos el vector 5Y, luego tenemos el vector 4, menos el vector 2 en Y, y menos el vector 1, ¿sí? Entonces, fíjense, ahorita, al igual que el anterior ejercicio, jóvenes, nos están saliendo el primer vector, este primer vector, suma, nos salió positivo. Esperemos que este otro vector nos salga positivo igual, pero parece que va a salir negativo. Bueno, continuemos entonces. Sumatoria de vectores en Y va a ser igual
al vector 5 en Y, que sabemos que va a ser igual al vector 5 por el seno de su ángulo, ¿no es así? Más el vector 4 menos el vector 2. Y el vector 2 va a ser igual a su hipotenusa por el seno de su ángulo, porque así se calculan todas las componentes, todas las componentes en el eje Y por el seno, menos el vector 1, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces nunca se olviden, por favor, todas las componentes en X siempre son por Disculpe, coseno. ahí no sería vector 5 más vector 4 por seno de 60. Ya, solo el vector 5 tiene el ángulo de 60 grados, pero el vector 4 no tiene ángulo de 60 grados, tiene ángulo de 90. Ujú. Ya, no tiene ángulo, fíjense. Solo tiene un ángulo de 90 grados con el eje X, ¿no? Pero cuando es... ¿Por qué no tomo el ángulo de 90 grados? Pues si ustedes ponen en su calculadora coseno de 90 grados, ¿cuánto sale? A ver. Sale 1, si no me equivoco. ¿O cuánto sale? 0. No. ¿Cuánto? Sale 1. Sale 1, ¿no ve? Por eso no le pongo, digamos. Porque es básicamente como si le multiplicáramos por 1. No, no sale 1, sale 0, digamos. Por eso no se le toma en cuenta, digamos. Y ¿Sí? sale 0. Por eso no le tomo en cuenta. ¿Ya? Bueno, jóvenes, continuamos entonces. ¿Sí? Ya tenemos entonces la sumatoria de los vectores ahí. Cualquier duda, chicos, me preguntan, ¿está bien? Ahora empezamos a sumar. Sumatoria de vectores en Y va a ser igual vector 5. ¿Cuánto vale el vector 5? 8 unidades. Entonces colocamos 8 unidades por el seno de 60 grados. Más el vector 4. ¿Cuánto vale el vector 4? El vector 4 es el más pequeño, 2 unidades. Menos el vector 2, sabemos que vale 15 unidades por el seno de 45 grados, ¿no? Menos el vector 1, que sabemos que vale 4 unidades. Y efectivamente, en este caso, jóvenes, va a salir negativo. Menos 5,68. Listo, jóvenes, de esta manera. Bueno, jóvenes, en este caso no es necesario que nosotros dibujemos el vector resultante, pero, y en el caso anterior, en este caso tampoco era necesario dibujarlo, porque directamente yo evitaba dibujar esto y directamente calculaba su dirección. Solamente lo dibujé para que ustedes vean dónde se encuentra ubicado el ángulo que me pide. ¿Está bien? Aquí tampoco es necesario que lo dibuje, pero si ustedes lo desean, igual yo lo puedo dibujar. ¿Sí? Entonces vamos a calcular ahora el vector resultante, jóvenes. ¿Ya? El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿ya? Fíjense ahora, aquí sale 12,6, que es la suma de los vectores en X, elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, más, entre paréntesis, le coloco menos 5,68. Siempre que ustedes tengan un negativo, jóvenes, tienen que colocar este paréntesis y luego elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene que salir positivo, ¿sí? Porque si aquí ustedes no lo elevan, no lo ponen en paréntesis y lo elevan al cuadrado, me va a salir saliendo negativo. Y corremos el riesgo de que nos salga raíz cuadrada negativa. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto sería, jóvenes, la resultante? Calcúlenlo. 13,82. 13,82. Listo. De esa manera, jóvenes. Ese sería entonces el valor de la resultante. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, ya saben, pueden dibujarlo. Si no, no es necesario que lo dibujemos. Pero yo se los voy a dibujar, pero rapidito, ¿sí? Para que más o menos se den cuenta la diferencia que hay entre esta gráfica y la anterior gráfica. ¿Ya? Fíjense en este caso, vamos a dibujar de la siguiente manera. Dibujo primero el eje de coordenadas, ¿no? ¿Ya? Este sería el eje de las X positivas. Y este sería el eje de las Y negativas. Entonces, fíjense la diferencia. ¿Por qué lo estoy dibujando así? Porque sabemos que tenemos un eje X y un eje Y. El eje X positivo y el vector Y es negativo, ¿no? Por eso lo estoy dibujando de esta manera.
Ahora, si yo lo dibujo, fíjense, el sumatorio de vectores en X. Para mí es la sumatoria de vectores en X, que vale 12. Y la sumatoria de vectores en Y tiene que ir hacia abajo porque está en el eje Y negativo. Ahí está, jóvenes, de esa manera es. ¿Cómo se graficaría? Luego hago la descomposición rectangular. Ahí está. Y obviamente este sería la resultante. Y este de aquí sería la dirección del ángulo resultante. Perdón, la dirección del vector resultante, ¿no es así? Entonces colocamos aquí abajo. La dirección de R, o sea, del vector resultante, ¿con qué fórmula la calculo? Obviamente la voy a volver a calcular con la misma fórmula. Si quieren, verifiquemos. Cateto, si yo utilizo la tangente, ¿no es así? De cualquier ángulo, la tangente siempre va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es este vector, y este vector es la suma de vectores en Y, ¿no? Sobre cateto adyacente, que va a ser este otro vector. Entonces es la misma fórmula que la anterior vez. Sumatoria de vectores en Y dividido entre la sumatoria de vectores en X. ¿No es así? Entonces aquí despejamos y me va a dar que la tangente de arco seno va a ser igual a, en este caso, sumatoria de vectores en Y es negativo, colocamos menos 5,68 dividido entre la sumatoria de vectores en X, que es 12,6. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería el Menos, resultado? menos 24,27. 27, ¿no? Bueno, jóvenes, de esa manera. ¿Por qué me sale negativo el ángulo? Ahorita les explico. Si ustedes tienen un eje de coordenadas, jóvenes, el ángulo siempre se lee de esta forma, en sentido antihorario. ¿Ya? Y cuando ustedes miden el ángulo de esa manera, siempre el ángulo es positivo. Pero cuando ustedes miden el ángulo en sentido opuesto, que es el sentido horario, su ángulo siempre les va a salir negativo. Y fíjense, este vector resultante, el ángulo que yo le estoy midiendo es negativo porque estoy midiéndolo en ese sentido. ¿Sí? Por eso me sale negativo. ¿Está bien? Por eso les digo, cuando ustedes calculen el ángulo, nunca se olviden de colocar negativo aquí, si hay uno de estos dos vectores que son negativos. Ahora, si los dos son negativos, bueno, le colocan los dos negativos, pero el ángulo le va a salir positivo. ¿Está bien? El ángulo le va a salir positivo. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre este ejercicio? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta sobre este ejercicio? Auxiliar, ¿siempre nos va a dar las unidades o va a haber casos en las que no nos dé? Las unidades. Bueno, jóvenes, en este ejercicio, fíjense, no me daba las unidades, ¿no? Decía 4, pero no sabemos si son 4 en Newton, no sabemos si son 4 kilogramos fuerza, nada. Cuando no me da, así como en este ejercicio no me da nada, entonces nosotros le tenemos que colocar unidades, así como yo les coloqué, ¿no ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. 8 unidades, 2 unidades, 15 unidades, 4 unidades. Aquí arriba igual, 6 unidades, 15 unidades, 8 unidades. ¿Ya? Ustedes le tienen que colocar la unidad. ¿Está bien? Disculpe, y si en un caso no nos dan ni esas unidades y solo los ángulos 45 y 60. Ya, siempre les tiene que dar los valores, porque si no me da este valor de 4, de 15, de 6, de 2 y de 8, no voy a poder resolverlo. La fórmula solamente quedaría así como es, porque no tengo B3, digamos, no tengo B2, no tengo B5, ¿no ves? Entonces solamente quedaría hasta ahí nada más. Y ahí no podríamos calcular nada, ¿ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Quería preguntarle, digamos, porque yo este ejercicio lo hice en su gráfico uniendo, digamos, el punto inicial hasta el punto final, digamos. Claro, se puede. Igual se puede, igual me sale lo mismo. Te tendría que salir lo mismo. Mm. Si no te sale lo mismo, porque, a ver, atiendo. Este método, este ejercicio lo podemos resolver de varias formas. Todos los ejercicios se pueden resolver de varias maneras. No significa que si yo lo resuelvo así es la única manera. No, no es así. Este ejercicio, jóvenes, yo utilicé el método de descomposición rectangular porque en esta pregunta dice eso. O no dice, ¿no? No dice. Ya, pero yo usé el método de descomposición rectangular, jóvenes, porque es el método más preciso.
El método gráfico, jóvenes, es el método menos preciso, por eso casi no lo utilizamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando ustedes hacen el método del polígono, como les enseñé, ¿no ves hace rato? Fíjense a ver. Ahí, perdón. Ese es el método del polígono. Dibujo un vector, luego donde termine ese vector, dibujo el otro, luego el otro, luego el otro. ¿No es así? Entonces, en este caso, jóvenes, tendría que dibujar, primero dibujaría este vector, porque está en línea recta. ¿Ya? Luego yo puedo dibujar, no sé, como lo desee, digamos, ¿no? Entonces, puedo dibujar primero este vector, puedo dibujar primero este vector, o este vector, como ustedes quieran. ¿Ya? Pero si quieren hacer, como este es el vector 1, luego el vector 2 y el vector 3, ya, empecemos con este, ¿no? Se dibujaría este, terminando este, dibujo este otro. Pero ahí es el detalle. Ustedes tienen que hacerlo con medidas. Si este mide 4 unidades, entonces en su regla tiene que ser 4 centímetros. Si este mide 15 centímetros, entonces con su regla 15 centímetros. Y también tienen que usar un transportador y tienen que darle el ángulo de los 45 grados. Ese es el detalle. Por eso, nunca en un examen van a ver que les pregunte el método gráfico. Nunca, en ningún examen les preguntan el método gráfico. ¿Sí? ¿Ya? Por eso siempre el método más común que entra en los exámenes son el método de descomposición rectangular. ¿Sí? Y este otro. ¿Ya? Cualquiera de esas dos opciones puede ser que les pregunte. Y hay otras más todavía. Eso lo vamos a ver tal vez mañana, porque tal vez hoy día no nos da el tiempo. ¿Qué hora es ahorita? Porque yo sé que ustedes van a estar con hambre. Fíjense, ya son las 11:30. Yo ya empezó a las 10:30, debería pasar hasta las 12:30. ¿Ya? Entonces, continuemos, jóvenes. ¿Está bien? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Nadie más tiene dudas? Ya, pasamos a la siguiente Lo del pregunta. ángulo, ¿podría explicarlo de nuevo? ¿De cuál ¿O ángulo? del sentido del reloj? Ah, ya. Fíjense entonces, el ángulo, cada vez que ustedes miden del eje de las X, pero en sentido antihorario, fíjense, ese es antihorario porque va en sentido opuesto a las manecillas del reloj, por eso se llama antihorario. Así, si ustedes miden el ángulo de esta forma, y es la forma en la que siempre hemos medido los ángulos, siempre va a ser positivo. El ángulo siempre es positivo. Pero cuando ustedes miden el ángulo en sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Ya? El ángulo es negativo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa forma. ¿Está bien? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Yo tengo una duda, pero no sé si sea tan, no sé. A ver. Ahí mira, en el vector de la X, sumaste vector 3 y más vector 2, ¿no ves? Uh-huh. Y por el coseno de 45. Y en el vector de las Y, sumaste vector 5 por el seno de 60 más el vector 4. Aquí abajo. Sí, ahí usaste entonces, cuando el vector está, el número 3, por ejemplo, está adelante del vector 2, se le suma después, o se le suma junto. Y cuando está antes del vector, se le suma después. A ver, de nuevo, otra No vez, sé no si te me entendí muy entiendes. bien. Mira, ahí mira en el vector 2 y en el vector 3 lo sumaste los dos, ¿no ves? Estos aquí. Sí. Y en Ya. abajo en el vector Y lo sumaste el 5 por el coseno y lo sumaste después. Ya. Bueno, eso se hizo de esta forma, para que se den cuenta. Fíjense a ver aquí. Si yo digo sumatorio de fuerzas en X, ¿cuántos vectores hay en el eje X positivo? Hay dos, el vector 3 y el vector 2 en X. Por eso les puse positivo a los dos. Y el vector 5 en X le puse negativo porque está en el eje X negativo. Lo mismo pasa con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántos vectores están en el eje Y? Hay cuatro, perdón. Pero dos de esos son positivos. ¿Cuáles son positivos? El vector 5 en Y y el vector 4, ¿no es así? Ahora, el vector 5 en Y es por el seno del ángulo. El vector 4 no tiene ángulo, por eso no le coloco con ángulo. Ahora, los negativos van a ser el vector 2 en Y, ahí está, vector 2 en Y sabemos que el vector 2 en Y es por el seno, es el vector 2 por el seno de su ángulo, que es 45 grados, ¿no? Y luego tenemos menos el vector 1, ¿ya? De esa forma, o sea, lo único que hago es fijarme esos vectores dónde se encuentran, si están en el eje Y o en el eje Y positivo o en el eje Y negativo. Si están en el eje Y positivo, se suman.
Estos dos se suman, por eso le puse el vector 5 por el seno de 60 más el vector 4. Ahora, menos el vector 2 por el seno de 45 grados y menos el vector 1, porque está en el eje Y negativo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el orden no me importa, porque si quieren aquí, yo podría haber colocado al revés, vector 4 más el vector 5 por el seno de 60. Igual, ustedes saben que el orden no va a alterar el resultado, joven. Tanto en la suma como en la multiplicación, el orden no altera el resultado, ¿no es así? ¿Sí? Ok, gracias. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? Para que pasemos al siguiente. Ya. ¿Cualquier otra duda, jóvenes? Dígame. Todo claro, está bien. Ya. Bueno, cualquier otra duda, jóvenes, me avisan nomás, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Fíjense, en esta otra diapositiva, aquí está. Es que dejé este de en blanco por si nos faltaba espacio, digamos. En esta otra diapositiva, fíjense, vamos a ver lo que son multiplicaciones de vectores, ¿ya? En la multiplicación de vectores, para que ustedes entiendan un poquito, vamos a hacer lo siguiente. A ver, esperen un momentito, les explico eso, porque es importante la multiplicación de vectores. Ahora, en la multiplicación de vectores, jóvenes, al igual que en la suma de vectores, como resultado me va a dar otro vector, ¿ya? Como resultado sí o sí me da otro vector. Entonces, tenemos tres formas de multiplicar vectores. Una de ellas es el inciso A, multiplicación de vectores por un escalar. Podemos multiplicar un vector por un escalar. ¿Sí? ¿A qué se refiere un escalar? Un escalar, jóvenes, simplemente es un número. Por ejemplo, fíjense, yo tengo este vector que es el vector A, ¿ya? Que es, estas son sus unidades, fíjense, o perdón, sus componentes. 3x menos 2y más 4z. Ahora, si en la pregunta me dice calcular la resultante, y la resultante es igual al vector A, pero por un escalar, y el escalar es 3, digamos, o si quieren el escalar es 2, no importa, ¿sí? ¿Ya? Se los anota de esta forma, ¿no? El escalar por el vector A. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente el nuevo vector va a ser el 2 por las componentes del vector A, que sería 3x menos 2y y más 4z. ¿No es así? Entonces la resultante va a ser igual a 6x menos 4y y más 8z. Eso sería, jóvenes, el inciso A, la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Ya? Luego tenemos el inciso B. ¿Ya? El inciso B. En el inciso B, jóvenes, vamos a tener la multiplicación de los vectores, pero en este caso se va a llamar producto escalar. Ahí está, jóvenes, producto escalar. ¿Ya? En este caso, jóvenes, tenemos dos fórmulas para calcular el producto escalar. Primero tenemos la fórmula que es por definición. ¿Está bien? ¿Sí? La fórmula que es por definición. Y se calcula de esta manera, fíjense. El producto escalar siempre es la multiplicación entre dos vectores. ¿Ya? Tenemos el vector A por el vector B, que va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B, en este caso por el coseno de el ángulo que separa al vector A y al vector B. Esta sería la fórmula para calcular el producto vectorial. Perdón, el producto escalar, ¿ya? Fíjense, aquí es un punto, por eso también se le llama producto escalar o producto punto, ¿sí? Luego tenemos otra forma de calcular el producto escalar que es por medio de sus componentes. Aquí vamos a colocar por sus componentes. ¿Ya? En este les voy a dar un ejemplo, fíjense. ¿Cómo se calcula el producto escalar por medio de sus componentes? Imaginemos que tenemos el vector A y el vector B. Entonces el vector A me va a dar el mismo vector que anoté hace rato. 3x menos 2y y más 4z. Ahora imaginemos que aquí va a ser 3x, perdón, ¿ya? Menos 6y y más 2 veces z. Bueno, jóvenes, hace rato les estaba comentando que cuando ustedes multiplican vectores, o perdón, cuando suman vectores, como resultado me da otro vector, ¿ya? En el inciso A también tengo otro vector. Pero, jóvenes, en el producto escalar es la única operación de vectores que como resultado ya no me da otro vector, me da
un número. Por eso se llama producto escalar. Porque me va a dar un escalar, ¿sí? Un número. Entonces, ¿cómo calculo yo el producto escalar? De esa forma. Lo único que tengo que hacer, jóvenes, es multiplicar el valor numérico que acompaña a X, el valor numérico que acompaña a Y y el valor numérico que acompaña a Z, ¿sí? Entonces, 3 por 1, porque aquí es 1, ¿no es? 3 por 1 me va a quedar 3. Ahora, fíjense, multiplico los signos, menos por menos, más. Ahora multiplico 6 por 2, 12. ¿No es así? Y ahora más otra vez, 4 por 2, 8. Bueno, jóvenes, el producto escalar entonces va a ser igual a 20. No se coloca unidades, solamente se coloca 20. ¿Por qué? Porque es un escalar. ¿Ya? Fíjense, entonces, de estas dos formas yo puedo calcular el producto escalar. Con esta ecuación o con esta otra forma. ¿Está bien? Fíjense, este método es más sencillo, ¿no? Por medio de sus componentes. Bueno, vamos a pasar al inciso C y después del inciso C vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Está bien? Disculpe, ¿lo puede explicar de nuevo por sus componentes? Ya. Lo único que tienen que hacer, por eso les dije, es multiplicarlo. A ver, espera un ratito. Multiplicarlo. Fíjense, aquí tenemos 1, ¿no ves? Cuando tienen X, ahí por lo general siempre es 1. Entonces, lo único que hago es multiplicar los números que acompañan a cada componente. ¿Ya? En este caso, 3 por 1, 3. Menos por menos, más. Así, 2 por 6, 12. Más por más, queda más. Y 4 por 2, 8. Nada más. Y luego sumo esto, ¿no? Ah, aquí sale 23, pero no sale 20. ¿Por qué no avisan? Eso lo iba a decir ahorita. Ahí está, jóvenes. 23. ¿No es así? Ese sería, jóvenes, el producto escalar. Bueno, ahora sí pasamos. Auxiliar, ¿y Dígame. qué pasa con X, Y y Z? ¿Desaparecen o Sí, no se toma en cuenta ya. ya? Solo se multiplican sus números. ¿Sí? Nada más. Ahora, el inciso C, jóvenes, se la conoce como el producto vectorial. Ahí está, como su nombre lo dice, vectorial, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, también como resultado me va a dar otro vector, ya. Solo en el escalar me da como resultado un número, nada más. ¿Sí? Solo en el escalar me da un número como resultado, ¿ya? Bueno, jóvenes, aquí tenemos producto escalar. Y también tenemos dos fórmulas. Una es por definición. ¿Ya? Una es por definición y se la calcula con este valor. Aquí se coloca el módulo del producto vectorial. Ahora fíjense la diferencia. A por B es diferente a esta A por B. Aquí es con un punto y aquí es con una X, ¿no? ¿Ya? Entonces, A por B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que lo separa. Y fíjense, aquí es el módulo. El módulo del producto vectorial es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de θ. Cada vez, jóvenes, que ustedes escuchen el módulo de un vector se calcula con Pitágoras. ¿Sí? Cada vez que ustedes escuchen el módulo de un vector, se calcula con Pitágoras. Bueno, jóvenes, aquí vamos a ver luego por sus componentes. ¿Ya? Por sus componentes. En este caso, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? Por medio de sus componentes, chicos, se calcula de esta manera. Ya tenemos las componentes de los dos vectores A y B, ¿no? Aquí lo tenemos, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que se hace, jóvenes? Aquí yo tengo que dibujar una matriz, ¿sí? Y tengo que empezar a copiar de la siguiente forma. En la primera fila de esta matriz se coloca I, se coloca J y se coloca K. En la segunda fila yo tengo que ver, ¿quiero calcular A por B o B por A? Si yo quiero calcular A por B, así como dice A por B, entonces primero tengo que colocar las componentes del vector A. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Aquí están, 3 menos 2 y 4. 3 menos 2 y 4. Y luego tengo que colocar las componentes del vector B, que en este caso sería 1 menos 6, 1 menos 6 y 2, ¿no? De esa forma. Entonces, de esta manera es como se trabaja para poder calcular
por medio de sus componentes, ¿ya? Me imagino que con el docente con el que están, si han llegado hasta producto vectorial, han debido hacer esto, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, el ingeniero o los docentes lo que hacen es lo siguiente, tapan esta columna, tapan esta fila, ¿no? Y tienen este cuadradito. Tapan esta fila, tapan esta columna y tendrían este cuadradito con este. Tapan esta fila, tapan esta columna y tienen este otro, ¿no es así? Pero hay otra forma de resolverlo, que es de la siguiente manera, ¿ya? Lo único que tienen que hacer, jóvenes, es copiar las primeras dos filas. Entonces aquí colocamos, espera un ratito, vamos a hacer con otro color. Entonces aquí yo colocaría I, aquí J y K, esa es la primera fila. Luego la segunda fila que sería 3 menos 2 y 4. Ahí está. Y luego, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que multiplicar de forma diagonal, ¿ya? Primero hacia abajo. Multiplicamos. Así, 2 por menos 2 y por I. Luego, 3 por menos 6 por K. Luego, 1 por J y por 4. ¿No es así? Primero cruzado hacia abajo. Luego, de la misma manera, hacia arriba, pero también diagonal. De esta forma, ¿sí? ¿Ya? La cuestión, joven, es que después como resultado me tiene que dar un vector. A ver, fíjense, primero lo vamos a multiplicar para ver cuánto sale. Primero hacia abajo. ¿Ya? Primero hacia abajo. Entonces aquí voy a colocar A por B va a ser igual a, fíjense, primero multiplicamos todo esto, ¿no es así? 2 por menos 2 y por I me va a quedar menos 4i. La siguiente es menos 6 por 3, menos 18. Menos 18 por K, obviamente me queda menos 18K. Ahora sí, aquí va a ser 4 por 1, 4. Por J más 4J. Bueno, jóvenes, una vez que ustedes hayan multiplicado todo hacia abajo, ¿ya? Aquí tienen que colocar un signo negativo, fíjense donde estoy colocando. Ahí colocamos un signo negativo y un paréntesis. Y ahora recién multiplicamos de forma diagonal, pero hacia arriba. Así, de esta manera. Siempre chocando con 3 variables. ¿Listo? Entonces, primero hacia arriba, fíjense, ¿cuánto tenemos? Si no se nota, ahí lo estoy acercando, fíjense. Vamos a tener menos 2 por 1 y por K. Entonces me va a quedar menos 2 veces K. Luego tenemos menos 6 por 4, menos 24. Por I, menos 24I. Luego, ¿qué más tenemos? 3 por 2, 6. Y 6 por J, más 6J. Listo, fíjense aquí ya lo anoté, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que multiplicar ese signo negativo dentro del paréntesis. Aquí copiamos menos 4i, menos 18k, más 4j. Ahora, este menos por menos se hace más. Aquí vamos a tener 2 veces k. Ahora, menos por menos se hace más. Aquí vamos a tener más 24i. Ahora, menos por más, vamos a tener menos 6 veces j, ¿no es así? Le voy a quitar el zoom ahora. Y listo. Ya tenemos otro vector, fíjense. A por B va a ser igual a, sumamos todas las componentes con i, ¿no? Menos 4i más 24i me queda 20i. 20i. Ahora J. 4j menos 6j, ¿cuánto queda? Menos 2. Menos 2j. Menos 18k más 2k, perdón, ¿cuánto queda? 20K. Menos 16K. Y como pueden observar, jóvenes, ahí como resultado tenemos otro vector. A diferencia del producto escalar, en el producto escalar como resultado tenemos un escalar. ¿No es así? Bueno, jóvenes, eso serían las multiplicaciones de vectores. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Fíjense, aquí solamente he ocupado ejercicios básicos, sencillitos, para que ustedes puedan entenderlo. Pero ahora vamos a hacer ejercicios, ¿está bien? ¿Ya? Otra cosa muy importante del producto vectorial
el producto vectorial, jóvenes, también me sirve para calcular el área del triángulo. Aquí le voy a colocar área del triángulo. ¿Sí? Sirve para calcular el área del triángulo. ¿Y cómo se calcula el área del triángulo, jóvenes? Si yo tuviera dos vectores, aquí tenemos vector A y vector B, entonces el área del triángulo se calcula de esta forma. El área del triángulo va a ser igual al módulo del producto vectorial de A por B dividido entre 2. Fíjense, el módulo, o sea que agarro este vector y le aplico Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de 20 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, más, entre paréntesis, menos 16 al cuadrado, y saco su raíz y ya voy a tener el módulo del producto vectorial de A por B. Y ese resultado lo divido entre 2 y ya tengo el área del triángulo. ¿Sí? Y también me sirve para calcular el área del paralelogramo. ¿Cómo se calcula el área del paralelogramo? Bueno, jóvenes, el área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial. Fíjense, ya no se divide entre 2. ¿Sí? De esta forma yo puedo calcular el área del triángulo y el área del paralelogramo. Para eso me sirve también el producto vectorial. ¿Está bien? Esto, por favor, todo esto, lo que les estoy dando, ¿no es así? Sería bueno que ustedes anoten un formulario. ¿Está bien? Tienen que hacer un pequeño formulario. ¿Sí? Ahí tenemos que aplicarle raíz, dijiste, en A por B. Sí, ahorita lo calculo si quiere para este ejercicio. Ya, espera un momentito. Ya. Fíjense entonces, si yo quiero calcular el módulo del producto vectorial, lo voy a hacer aquí, en esta parte de aquí arriba. ¿Ya? Ya, entonces aquí, fíjense, si yo quiero calcular el módulo del producto vectorial, ahí está. Lo único que tengo que hacer es aplicar Pitágoras. ¿No es así? Entonces, todos esos componentes las elevo al cuadrado. Fíjense, aquí va a ser 20 elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, menos 16 elevado al cuadrado. ¿A cuánto sería igual el producto vectorial? Al módulo del producto vectorial. Calcúlenlo, por favor. $25,7. 25,7. ¿A todos les salió el mismo resultado, chicos? ¿O sale otro valor? 25,69. Sí, 25,69. Ya, 25,7 nomás, ¿no? ¿Está bien? Bueno, jóvenes, aquí, cuando calculamos el producto vectorial, el módulo del producto vectorial me queda en unidades de área, unidades al cuadrado. Tienen que colocarle ya. ¿Sí? Porque queda en unidades de área. Entonces, ahora yo quiero calcular el área del triángulo. Entonces va a ser igual a 25,7 unidades al cuadrado. Sabemos que el área se mide en metros cuadrados, ¿no? Pero en este caso no tenemos metros, tenemos unidades. ¿Cuánto sería aquí, jóvenes? 12,8. 12,8. 12,84. Ya. Ahí está. Ese sería el área del triángulo. ¿Y cuánto sería el área del paralelogramo? 25,7. 25,7 al cuadrado. Eso sería. De esa forma es como se calcula el área del triángulo y de esa manera se calcula, jóvenes, el área del paralelogramo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces ya todo perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿ya? Fíjense, tenemos esta pregunta, miren.
¿Qué me piden en este ejercicio? Miren, y aquí vamos a aplicar todo lo que les he explicado en este caso. Vamos a aplicar, fíjense, ay caramba. Pero un ratito. Ya. En esta pregunta me dice, dado los vectores A de 2x más 3y menos 4z y B, que es menos y menos 5x más 6z, calcular, fíjense, aquí tengo producto, aquí tengo la multiplicación de un vector por un escalar, 2a menos 3b. Eso me va a dar una resultante, ¿no? No se olviden, multiplicación de vectores me da como resultado otro vector, ¿no es así? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Se está cortando su audio. Sí, sí, es que me salió Se que... escucha entrecortado. Sí, me salió Se que está tenía mala cortando el conexión. audio. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, sí. 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 Sí, ya Se escucha bien. Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, en el inciso B me dice el ángulo que forma el vector A y B, ¿no es así? Y el inciso C me dice que calculemos el área del triángulo. ¿Ya? Se le cortó otra vez. Se escucha cortando. Escucho ya. otra vez, cortado. No se escucha nada. Ya está, ya. Bueno, jóvenes, estamos reanudando la clase, ¿no? ¿Ya? Entonces estábamos viendo o tratando de calcular de esta forma la resultante, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, aquí la resultante va a ser igual a, fíjense, este 2 entra a multiplicar a todo, ¿no? Entonces aquí va a ser 2, perdón, 2 por 2 va a ser 4x, más 2 por 3 va a ser 6 veces y, menos 2 por 4 va a ser menos 8z. Luego tenemos este menos por menos, no es así, menos por menos se hace más. Aquí vamos a tener más 15x, ¿ya? Ahora menos, fíjense, menos por menos se hace más también, ¿no? Aquí va a ser más 15y, ¿no es así? Y el último va a ser menos por más, menos. 6 por 3 sería 18z, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces tenemos que sumar términos semejantes. 4x más 15x, ¿cuánto sería? 19x. Luego y, ¿no? 6y más 15y, ¿cuánto queda? 24. No, 21, ¿no? 21. Sí, 21y. Está bien, no se preocupen, chicos. A todos nos pasa. Menos 8z y menos 18z. Menos Menos 10. 20. No, menos 26, ¿no? Menos 16. Ah, ¿verdad? Si o están con sueño o están con hambre, ¿no? Una de las dos. Hago cosas. Sí, ya. No se preocupen, chicos. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahí está. Fíjense, este sería el resultado. Esta sería la respuesta de la primera pregunta. ¿Ya? La respuesta de la primera pregunta. Disculpe que no te entendí hace rato, o no sé si ahorita. ¿Por qué adelante el 2 y por qué adelante el 3, por Porque favor? así está la pregunta, mira. Dice 2 veces A menos 3 veces B. Por eso le puse 2A menos 3 veces B. Y aquí le puse 2 y las componentes de A menos 3 y las componentes de B. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, jóvenes, entonces en el inciso B me pide calcular el ángulo, dice. ¿No es así? Que forma A y B. Entonces, para calcular el inciso B, jóvenes, yo tengo que aplicar la ley de el producto escalar. Este de aquí, por definición, ¿sí? Entonces voy a anotar esa fórmula, fíjense aquí. Aquí tenemos A por B es igual al módulo de A por el módulo de B. Todo esto por el coseno de tita. Ese ángulo tita es el ángulo que separa el vector A del vector B. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para calcularlo, para calcular tita, yo necesito saber este valor, que es el producto escalar, que no lo tengo. Necesito saber el módulo de A, que tampoco lo tengo. Y necesito saber el módulo de B, que tampoco lo tengo. Entonces, eso voy a calcular.
Primero voy a calcular los módulos. Primero, módulo de A. ¿A qué va a ser igual el módulo de A? Tengo que aplicar Pitágoras. Cada vez que escuchen ustedes el módulo de un vector, se aplica Pitágoras. Entonces, aquí va a ser 2, fíjense, 2 al cuadrado, más la siguiente componente, que va a ser 3y, ¿no? 3 al cuadrado, ¿no es así? Otra vez más, y entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, el módulo de A y B, ¿a cuánto va a ser igual? 5,38. 5,38. $5,38. Ahí está, joven. ¿Ya? Bueno, de esa manera hemos calculado el módulo de A. Ahora tenemos que calcular el módulo de B. De la misma forma, ¿no? ¿Qué va a ser esto igual a? ¿Dónde están las componentes de B? Aquí está. Menos 5 primero, ¿no? Paréntesis, menos 5 elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, menos 5 elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, ya no entre paréntesis, 6 elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿A cuánto sería el módulo de B? 9,27. 9,27. Listo, jóvenes. Ya tenemos el módulo de A y el módulo de B. Ahora tengo que calcular el producto escalar. Y no se olviden que hay dos fórmulas para calcular el producto escalar. Una es por sus componentes y la otra es una es por sus componentes y otra es por definición, ¿no? Entonces, por medio de sus componentes yo puedo calcular el producto escalar. ¿No es así? Entonces, veamos. Voy a anotar aquí para calcular el producto escalar. Fíjense, primero voy a anotar el vector BA, que sabemos que es igual a 2x más 3 veces y menos 4 veces z, ¿no? Y luego el vector B, que es menos 5x menos 5 veces y más 6 veces z. Bueno, entonces para calcular el producto escalar, lo único que tengo que hacer es multiplicar los valores que acompañan a cada componente. 2 por menos 5 me sale menos 10. Ahora, menos 5 por 3 me sale menos 15. ¿Ya? Ahora, menos 4 por 6, ¿cuánto sale? Menos 24. Y en este caso el producto escalar me sale todo negativo. Y no hay ningún problema que salga negativo. ¿Cuándo sería? Menos, ¿cuánto? Menos 49, ¿no? Ahí está, jóvenes. Ese sería el valor, en este caso, del producto escalar. Pero ahora, fíjense, yo tengo que calcular el ángulo tita. Por lo tanto, jóvenes, yo de esta fórmula voy a despejar tita. Entonces lo hacemos de la siguiente manera, fíjense. Lo voy a hacer en esta parte de aquí. Este módulo de A y el módulo de B pasan al otro lado a multiplicar, ¿no? Perdón, están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. Por lo tanto, tenemos coseno de tita va a ser igual al producto escalar de A por B dividido entre el módulo de A por el módulo de B. ¿Sí? Luego tenemos que tita va a ser igual, el coseno pasa al otro lado como arco coseno o coseno a la inversa, que es coseno menos 1. Y aquí va a ser el producto escalar de A por B dividido entre el módulo de A por el módulo de B. ¿Sí? De esa manera, jóvenes. Por lo tanto, chicos, en este caso, tita va a ser igual a arco coseno. Todo esto va a ser aquí va a ser menos 49, ¿no es así? Todo esto dividido entre 9, el módulo de A, que es 5,38. Todo esto por 9, que es el módulo de B, ¿no? 9,27. Por favor, calcúlenlo. ¿Cuánto sale en este caso el ángulo entre los dos vectores? 169,27. Listo, jóvenes. De esa manera, este sería el valor del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Bueno, chicos,
A ver, atiendan, ahora tengo que hacer el inciso C. Y claramente me pide el área del triángulo. Es precisamente lo que yo les explicó hace rato, ¿no? Entonces el área del triángulo es igual al módulo del producto vectorial dividido entre 2. Entonces eso lo voy a calcular, ¿sí? Aquí voy a colocar inciso C. ¿Está bien? Entonces yo tengo que calcular primeramente el producto vectorial, ¿no? Porque si yo quiero calcular el área del triángulo, sabemos que en este caso es igual al módulo del producto vectorial de A por B dividido entre 2. Y nada más. Entonces colocamos aquí A por B va a ser igual a, colocamos la matriz que es I, J y K. Entonces en la segunda fila colocamos las componentes del vector A, ¿no? Que en este caso sería 2, 3 y menos 4. Colocamos 2, 3 y menos 4. Luego las componentes del vector B, que serían menos 5 y 6, ¿no? Ahí está, jóvenes. Luego colocamos las primeras dos filas, I, J y K, y luego 2, 3 y menos 4. ¿Hay alguien que no entienda hasta ahí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Pregunten, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Bueno, jóvenes, entonces, si nadie tiene consultas, proseguimos. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar de forma diagonal hacia abajo. Primero de esta forma, luego estos valores y luego estos valores, ¿ya? Por favor, no se confundan, este es un 5, ya parece un 3, ¿no? ¿Ya? Ahí. Entonces, fíjense, jóvenes, en este caso el producto vectorial de A por B va a ser igual a ¿cuánto? Entonces multiplicamos. Primero, 6 por 3, 18. 18 por I, 18I. ¿Ya? Luego tenemos K, perdón, menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 por K, menos 10 veces K. Luego tenemos menos 5 por menos 4, me sale 24. 24. 20. Menos 5 por menos 4, me sale más 20. Más 20J. ¿Ya? Luego de haber multiplicado hacia abajo, colocamos un negativo y luego un paréntesis. Y proseguimos a multiplicar de forma diagonal otra vez, pero en este caso hacia arriba, ¿no? En este caso multiplicamos hacia arriba, ahí está. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Multiplicamos primero menos 5 por 3, menos 15. Aquí vamos a tener entonces menos 15 veces K. ¿Ya? Menos 5 por menos 4 me va a quedar más 20. Más 20i. Casi digo otra vez 24, 5 por 4. Dije. ¿Ya? Luego tenemos 2 por 6, 12 por J, más 12J. Listo, jóvenes. De esa manera. Por lo tanto, chicos, aquí tenemos A por B va a ser igual a ¿cuánto? Copiamos de nuevo, ¿no? Todo 18 veces I, menos 10 veces K, más 20J. Mi recomendación es que lo hagan paso por paso, porque yo he visto incluso aquí que muchos se equivocan por hacerlo apurado. Menos por menos, más. Más que todo en el examen, ¿no? Porque están tan nerviosos que a veces se equivocan o se olvidan. Menos por más, menos. 20i. Menos por más, menos. 12J. Listo, jóvenes. Y por último, el producto vectorial en este caso va a ser igual a... Menos 2i. A ver, espera un ratito. Menos 2i. Ya. Sí. Menos 2 veces i. Ya. J. Más 5k. Más 8J. Y más 5K. Más Dice. Sí, así. Listo, jóvenes. Ya está ya. De esa manera, entonces, hemos calculado, jóvenes, lo que es el producto vectorial. ¿No es así? Pero yo no quiero el producto vectorial. Yo quiero el área del triángulo. Bueno, entonces, para calcular el área del triángulo, era necesario calcular el producto vectorial. ¿No es así? Ay, caramba. Espera un ratito. Lo perdí de mi tablet. No lo pillo la pregunta. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, para calcular el área del triángulo, yo necesito primero el módulo del producto vectorial. Entonces, aquí arribita lo voy a calcular, fíjense.
A ver. Ahora sí. El módulo de A por B, en este caso va a ser igual a raíz cuadrada de menos 2i, entre paréntesis coloco menos 2 elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado, y más 5 elevado al cuadrado. ¿No es así? Por lo tanto, aquí vamos a tener el módulo del producto vectorial de A por B. ¿A cuánto va a ser igual? Calcúlenlo, a ver. 9,64. No se olviden, en este caso hay que colocarle unidades al cuadrado porque me está pidiendo área, ¿no? Bueno, 9,64. Por lo tanto, jóvenes, ahora sí podemos calcular el área del triángulo. El área del triángulo va a ser igual a 9,64 unidades al cuadrado dividido entre 2. ¿No es así? Aquí vamos a tener el área del triángulo. ¿A cuánto sería igual? 4,82. Listo, jóvenes. De esa manera sería. Bueno, ¿tienen jóvenes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta ahí? 9,21 le salió otro compañero, dice. Revísenlo a ver, por favor. Revísenlo, revísenlo. 4,82. 4,82. 4,82. Sí, sí, está bien. Sí, sale. Ya. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? ¿Hay alguien Una que tenga alguna pregunta. consulta? Dígame. Allá en inciso B, ¿siempre es por coseno de Aquí. tita? Ya. Sí. Fíjense, a ver, me pide el ángulo, ¿no ve? Me pide el ángulo de tita entre A y B. Fíjense, yo puedo usar ya sea el producto escalar o también el producto vectorial, pero fíjense la diferencia. Si yo quiero calcular con esta fórmula, porque las dos titas son las mismas titas, puedo calcularla con cualquiera de las dos, pero es mejor el producto escalar. ¿Por qué? Porque fíjense, para calcular tita yo necesito el módulo de A y el módulo de B, ¿no ve? Eso ya lo hemos calculado aquí facilito. Módulo de A y módulo de B. Módulo de A, módulo de B. Y después, para calcular tita, yo necesito el producto escalar. Y miren cómo se calcula el producto escalar, es más fácil. Ahora, si yo uso esta fórmula, también es correcto. Pero yo necesito el módulo de A y el módulo de B. Fácil. Pero lo que necesito también es el módulo del producto vectorial. Y yo tendría que hacer todo esto para calcular el módulo del producto vectorial y luego recién calcular tita. Por eso, para el inciso B aquí, yo preferí ocupar el módulo, perdón, el producto escalar. ¿No es así? ¿Ya? Pero en realidad se puede calcular con las dos fórmulas. Si quieren, verifican, aquí tiene 9,64. A ver, usemos la ley de Zen, ¿cómo se llama? El producto vectorial. Esta fórmula ocupemos para calcular, a ver. Entonces, en ese caso, fíjense, aquí sería tita es igual a arco seno de, ¿ya? En este caso va a ser aquí 9,64 porque es el módulo del producto vectorial dividido entre el módulo de A, que es 5,38 por 9,27. A ver, ¿cuánto sale? Obviamente no va a salir exactamente igual, pero por lo menos va a salir aproximadamente igual, ¿no? ¿Cuánto sale? Calcúlenlo a ver. Ah, y como aquí me sale positivo, jóvenes, yo voy a calcular el complemento. Ni siquiera voy a calcular este. Voy a calcular el complemento. A ver, calcúlenlo. Me va a salir algo de 11, algo, digamos. 11,14. 11,14. 11,14, ¿no es así? Si ustedes calculan, entonces, en realidad, ya me acordé ya. Con el producto vectorial, jóvenes, no calcularíamos tita, sino calcularíamos su complemento. ¿Está bien? Entonces aquí sería esto, alfa, ¿no? Otro nombre le vamos a poner. ¿Ya? Alfa. Ahora, si yo quisiera calcular tita, solo tendría que hacer esto. Tita es igual a 180 grados menos alfa. ¿Cuánto sería?
Estoy poniéndolo a ver. Me va a salir 169,26, ¿no? ¿Sale eso? 168.86. Ay, caramba. ¿Seguros? Ya. 168. 86. 168.86. Ya, y como yo les dije, jóvenes, no nos va a salir exactamente igual, pero sale por lo menos aproximadamente igual. Fíjense, aquí sale 169,27 y aquí sale 168,86. Por eso mi recomendación siempre es mejor que calculemos con el producto vectorial. ¿Está bien? Porque con el producto vectorial calculamos en realidad el ángulo que hay entre A y B. En cambio, con el producto vectorial calculamos el ángulo que hay ya como complemento entre A y B. ¿Está bien? De esa manera sería, chicos. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No hay alguien que tenga alguna consulta? No, se entiende bien. Todo bien. Vamos a pasar el PDF. Todo entendido. Sí, jóvenes, no se Classroom, preocupen. ¿verdad? Voy a pasar el PDF. Ya, entonces yo creo que ahí nos vamos a quedar, no nos va a dar tiempo para hacer el otro ejercicio que tenía planeado hacer. Ya tenía otro ejercicio para hacer igual. Ya que sería este otro. Una pregunta, disculpe, ¿y estática? ¿Vamos a avanzar el otro sábado? No, estática vamos a pasar mañana. Mañana. Sí, mañana voy a ya. hacer este ejercicio más y mañana vamos a pasar Sí. clases otra vez. A la misma hora mañana. Está bien, ¿A qué hora quieren gracias. pasar? A las 7 de la noche quieren pasar, ¿está bien? Sí, está bien. Bien, Está bien, bien. sango. Bien, sango. Ya. Con un bolito. Bueno, jóvenes, entonces mañana a las 7 o quieren a las 6 nomás. Más temprano. A las 7. A por las 7 favor. está bien. Ya. A las 7 entonces, jóvenes, porque hay algunos, ¿verdad? Que me dijeron que trabajaban, así que a las 7 mañana, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, jóvenes, nos Y hay vemos cuarentena. entonces. Se Nada, cuidan, hasta luego.